con gente que planta un árbol y enciende amor. Estamos en el segundo centenario, pero antes del segundo centenario hubo un primer centenario. ¿Qué ocurrió hacia el 25 de mayo de 1910? Bueno, el primer centenario se transitó en circunstancias bastante disímiles a las actuales, ¿no? La Argentina estaba en un momento de espectacular bonanza, después de superada la crisis de 1890, había empezado un proceso de crecimiento muy fuerte, con una inserción internacional en donde había empezado a colocar sus productos en Europa, donde había sido muy beneficiada por la guerra de los Bóers y el Reino Unido, donde incrementó fuertemente la demanda de bienes, y un proceso que se sostuvo hasta 1913 aproximadamente, cuando como consecuencia de la guerra de los Balcanes la situación económica argentina empieza a declinar. En ese marco la festividad alcanzó todas las características propias de la circunstancia socioeconómica del país, y donde no se visualizaba claramente los problemas estructurales que en medio de la bonanza se habían ido generando, la carencia de un desarrollo moderno, la vinculación estricta a un proceso primario que venía del modelo agroexportador que se genera en los años 80, y eso permitió entonces el jolgorio, las festividades, la generación de políticas de tipo festivo más que de estudio, de análisis de qué había pasado en ese periodo. Entonces fue una época de jolgorio, digamos. En 1910, para continuar con el tema de las festividades que se estaban organizando, la Argentina había preparado un festejo que demuestre al mundo el buen momento económico que se estaba viviendo. Por eso mandaron a llamar figuras internacionales, embajadores de Chile, embajador de Alemania. Vino también en representación de Carlos XIII, la infanta Carlota, ¿no? Un poco la paradoja del festejo, que para festejar los 100 años de la Revolución viene justamente una figura de España. Y bueno, se pensó en una fiesta sobre todo para determinados sectores aristocráticos de la Argentina. Se iluminó la Casa Rosada, se iluminó la plaza, se organizó una semana de festejos en el Teatro Colón, de noches de gala, donde las mujeres iban vestidas para la ocasión. Pero frente a esto también hay que recordar que en ese festejo se ve la otra realidad de la historia argentina, que fue justamente determinados sectores que decidieron opacar la fiesta o tratar de demostrar que en la Argentina no estaba todo tan bien, con distintas manifestaciones sociales que fueron reprimidas por el Estado, sobre todo cuando una manifestación social decide intervenir en una de las galas del Teatro Colón, como muestra al mundo de justamente de que estos sectores no estaban de todo de acuerdo con esta aristocracia argentina y el modelo económico. Básicamente me parece que ahí tendríamos que apuntar al festejo del centenario, ¿no? A ver qué pasa con esta otra realidad que no se quiso mostrar. El centenario es la fiesta inconsciente de la vieja oligarquía argentina que constituye un país a su medida con la 4144, es decir, la ley de residencia. Llamarla ley es un modo muy amable de contarlo, ya que no admitía intervención judicial alguna, era un derecho que ejercía el jefe de policía. Cualquier militante obrero, socialista o anarquista podía ser expulsado del país. Y eso se hace exactamente en el momento en que la formación de sindicatos y la organización política de los trabajadores extranjeros se vuelve el centro. La oligarquía argentina jamás se propuso incorporarlos a la condición de ciudadanos.
esperaba exactamente que la diferencia salarial entre Marsella y Buenos Aires era de 3-1, más la diferencia del costo de vida. Marsella era mucho más caro, Buenos Aires era mucho más barato que Génova o Marsella, y lo que esto arrojaba, esto es una situación que permitía que después de levantar 3 cosechas los migrantes volvieran a Europa con pesos fuertes argentinos, se constituía en algo así como el horizonte infinito de esta oligarquía que pensaba que ese mundo jamás iba a cambiar. Por eso trajo a la infanta, por eso festejó como festejó y por eso su emblema era Ramón L. Falcón, esto es el jefe represor de la Policía Federal. De la Policía Federal todavía no existía. Entonces, para redondear, muestra claramente que el único texto de alguna significación que se produce, que es el de Joaquín B. González, que se escribe en 2 largas parrafadas y entregas en el Diario de la Nación, es básicamente un texto de familia y no considera nada más allá que esto mismo. Para entender la diferencia, si uno mira el sequicentenario de la Revolución de Mayo, esto es 1960, y la biblioteca que el Senado de la Nación organizó con tal oportunidad, uno comprende la diferencia entre un bloque de clases dominantes que intenta darse alguna clase de dirección y un bloque de clases dominantes que acepta el orden de la división internacional del mercado internacional. Recordar el primer centenario me parece que implica de alguna manera tener presente que nosotros éramos un país muy joven, porque en realidad la cristalización del Estado Nacional se concreta para 1880. Partiendo de ello, uno desde el 80